Noches, hermanos, sean bienvenidos una vez más a este estudio. Antes de entrar, por favor, demos gracias por que el Señor ya está preparando nuestros corazones para recibir de esa palabra, de esa semilla. Por favor, inclinen sus rostros, hermanos, hermanas, jóvenes, niños, para recibir de esa bendita palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que ya hiciste en nuestras vidas, porque nos has permitido llegar hasta aquí, en este punto, en este momento, Señor Jesucristo. Clamamos tu sangre una vez más, Señor Jesucristo, y gracias porque ya has limpiado nuestros oídos, Señor, y te rogamos que sigas limpiando también nuestros ojos espirituales, Padre eterno. Te ruego por esta bendita palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú sabes de qué manera nos vas a hablar a mis hermanos, Señor Jesucristo. Derrama de tus bendiciones sobre ellos, sobre mí, Señor Jesucristo, y sé tú, Padre eterno, derrama de tu fuego, de tu Espíritu Santo. Toma un carbón encendido de tu altar y ponlo en mi boca, Señor Jesucristo, que hables tú a través de tu siervo, que seas tú, Señor Jesucristo. Te ruego que por favor hables conforme a tu santa voluntad, que no sea el hombre, Señor Jesucristo, y danos de esa bendita palabra que todos necesitamos y queremos de ti, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, como les dije hace un momento, estamos empezando otro estudio y vamos a tener por el día de hoy solamente la primera parte. El tema, como ya lo saben, se llama la cruz y que, hay algo particular en la cruz, que muchas veces sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, murió allí y no vemos algo más atrás porque hay un trasfondo, pero vamos a entrar al tema directamente. Empezamos con Lucas 23:33 y escrito está: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a empezar en primer lugar, saber qué significa la calavera. Calavera en griego es cráneo. Sus significados son un cráneo, calavera y calvario. También en hebreo es Gulgolet, que significa descabezar, quitar la cabeza, y significa un cráneo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Tenemos que ver aquí que el plan maestro del Padre era que nuestro Señor Jesús fuera a la cruz, al Calvario o al Golgota, y vamos a ver algunos de los motivos por los cuales el Padre quería que nuestro Señor Jesús fuera a la cruz. Uno de los puntos que podemos ver era para levantar o exaltar y poner en alto la imagen de Dios, porque cuando leemos en la Biblia, dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios, de acuerdo al significado de la palabra imagen, como nosotros lo podemos ver, nos lleva a una idea de formar una cruz, porque como ser humanos tenemos esa forma, pero estamos viendo que dice la palabra que el hombre fue hecho imagen de Dios, y de acuerdo a ese significado, vemos que se representa por una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical nos habla de la voluntad exaltada de Dios, y la línea horizontal nos habla de la voluntad humilde del Señor. Y podemos ver que cuando el hombre pecó, rompió la imagen del Altísimo, solo se aferró a lo exaltado, a lo agradable, a lo placentero. Y esa es la primera razón por la que nuestro Señor Jesús tenía que morir en forma de cruz, para levantar y poner en alto la voluntad humilde del Señor, y para poner en equilibrio tanto la exaltación como la humildad. Y si nos damos cuenta en la actualidad, todavía el hombre sigue rechazando la naturaleza humilde. Otro de los motivos que podemos encontrar también es para redimir al hombre de la condenación eterna, y pudiera tener la oportunidad de recobrar en su vida la imagen de Dios para nosotros, hermanos. Y como tercer motivo, podemos darnos cuenta que también era para dejar un camino trazado al hombre, a nosotros,
para que pudiéramos experimentar una vida semejante a la vida resucitada de nuestro Señor Jesús, de tal manera que el hombre pudiera regresar a la casa del Padre. Amén. Esos fueron los motivos por los cuales nuestro Señor Jesús tuvo que morir en esa cruz. Y vamos a ver en Juan 14:2 que escrito está. Y como nos recibimos al último punto, dice, escrito está, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para vosotros nos está hablando a cada uno de nosotros. Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Y debemos de alegrarnos, hermanos, porque esto ya muy pronto va a pasar. Ya podemos ir a conocer nuestros aposentos, pero requiere de un esfuerzo todavía de cada uno de nosotros. Y Dios es siempre fiel para asegurar que lleguemos a ese lugar donde se supone que debemos de estar y nos conduce de tiempo en tiempo, hermano, a los lugares, a las experiencias que Jesús tuvo en su vida terrenal. Amén. Seguimos adelante, hermanos. Otro de los puntos, ¿qué quiere con esto nuestro Señor Jesucristo? De que nosotros vayamos espiritualmente al monte de la calavera. Significa que tenemos que ir a este lugar, pero espiritualmente, y nos va a ayudar para nuestra salvación. Y no solamente nos va a ayudar para nuestra salvación, sino que también nos va a ayudar para tener experiencias espirituales, para tener para lograr progresar en una vida, en una tarea de crecer y de progresar en el crecimiento a la perfección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús tenía que ir a ese lugar, a la calavera, y nosotros estamos llamados a seguir sus pasos, sus pisadas, porque somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Apocalipsis 14:4. Escrito está, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como premisas para Dios y para el Cordero. Amén. Entonces dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, pero dice que siguen al Cordero. Entonces, naturalmente nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, nuestro Señor Jesús fue a la cruz y ahí padeció, ahí murió. Espiritualmente para nosotros tenemos que ir también allí, espiritualmente. Y Dios quiere llevarnos a este lugar para que tengamos una entrega exclusiva de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos, de nuestros planes, de nuestras ideas, de nuestros conceptos. Porque muchas veces nosotros nos hacemos a la idea que nosotros somos los que gobernamos en nuestra mente, que nosotros somos los que dirigimos nuestros pasos, y no es así. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, ya trazó un camino para cada uno de nosotros, pero si nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que seguir esos pasos. Por lo tanto, tenemos que estar llamados a ir a la cruz del Calvario y tenemos que ir a ese monte, tenemos que estar allí, hermanos. ¿Qué es una calavera? Es una cabeza vacía. Es un lugar donde ya no queda ninguna carne, todo está vacío y no hay nuestras propias ideas. Eso es lo que significa también la calavera, como lo estábamos viendo en los significados, sino que Dios desea llevarnos a ese lugar para que tengamos esa entrega exclusiva, como ya lo vimos hace rato. En este punto exacto, hermanos, para tener esta entrega de nuestra mente carnal, en el Calvario o lugar de la calavera, nos lleva en ese ámbito espiritual. Solo si esa calavera está vacía, nuestros pensamientos tienen que ser vaciados completamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el propósito de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y esto implica no solamente vaciarnos los días que tenemos, por ejemplo, servicios por este medio, servicios cuando vamos a la iglesia, sino esto implica tener este tipo de vaciarnos, pero es diariamente. Ese es el propósito de vaciar nuestra mente carnal, nuestra mente pecaminosa, y tenemos que caminar con Él. Nos volvemos,
y nos volvemos una calavera. ¿En qué sentido? Que nos damos cuenta de que de lo que deseamos y el Señor nos deja tomar nuestro propio camino. Pero de tiempo en tiempo vamos a tener consecuencias cuando nosotros queremos dirigir nuestra vida pensando que nosotros lo hacemos de la manera correcta. El Señor en su momento nos va a traer una vez más a Él, nos trae con amor, pero nosotros vamos a sufrir los estragos de haber tomado las decisiones que no eran las correctas. Nosotros queremos llegar a la nueva ciudad en la eternidad futura. Pero debemos de recordar que solamente estarán aquellos que vaciaron sus propias mentes, aquellos que aceptaron ir al monte del Calvario y convertirse en una calavera al entregar de continuo el propósito de sus pensamientos, de sus razonamientos a Dios. Ese es el propósito que quiere el Señor con nosotros, que nosotros entendamos por qué Él fue al monte de la calavera. Es para que nosotros entreguemos también todo eso. Podemos ver en Apocalipsis 14, del 1 al 4, escrito está: pues miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y por último, versículo 4, ya lo leímos hace un momento: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Podemos ver, hermanos, que ahí no habrá muchas maneras de pensar. Solo habrá la mente de Dios, los conceptos, los planes, las razones, los pensamientos del Señor. Amén. En ese lugar, cuando nuestra mente carnal, hermano, se vuelve una vacía calavera, entonces Dios la llenará con la naturaleza de su mente. Cuando nosotros decimos que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él viene y se sienta en el trono de nuestro corazón. Y tenemos que empezar a trabajar con nuestra mente día a día. Tenemos que pensar en la mente del Señor y ello nos va a hacer progresar en tener mejores actitudes, mejores pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones van a ser diferentes. Inclusive vamos a tener un nuevo estilo de vida, un estilo de conducta diferente, y todo va a empezar a ser de una manera que nosotros no lo pensamos. ¿Por qué razón? Porque Él está viviendo dentro de nosotros. Podemos leer en Génesis 6:5 qué es lo que pasa con nosotros los hombres. Escrito está: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén, bendito eres, Señor Jesucristo. Podemos ver que en ese tiempo él ya veía los pensamientos, veía todo lo que había en el hombre. ¿Y qué tienen que ver estos pensamientos del corazón del hombre con su mente carnal? Al hablar de la calavera, se está refiriendo totalmente a la cabeza física del hombre. Debemos de saber que también poseemos un cuerpo espiritual y celestial, hermano. Esto lo podemos saber en Primera de Corintios 15:40. Pero antes vamos a leer Salmos 94:11. Escrito está: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Nos damos cuenta, hermanos, de que lo hemos dicho muchísimas veces: para el Señor nosotros somos transparentes. Podemos mentir a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, a infinidad de personas podemos mentir, pero sabemos que nuestro Dios Todopoderoso conoce los pensamientos
de cada uno de nosotros. Podemos mentir, hermanos, a quien sea, como sea, de la forma que nosotros podemos imaginar, podemos mentir, pero tenemos que reconocer y tenemos que saber que para nuestro Señor no hay pensamiento oculto. Él sabe cada cosa de todos nosotros. Ahora sí vamos por favor a Primera de Corintios 15:40. Y escrito está, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Amén, bendito eres, Señor Jesucristo. Podemos ver, hermanos, que en la de los terrenales, hermanos, que somos nosotros, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, empieza a haber una batalla interna. ¿Por qué razón? Porque hay un viejo hombre, hay un hombre carnal viviendo en nuestra voluntad. Por ello tenemos que establecer y tenemos que tener ese tipo de pensamientos de buscar de nuestro Señor Jesucristo y así nuestra mente carnal y espiritual tiene que empezar a cambiar. ¿Por qué razón? Sabemos que tenemos una lucha interna con ese tipo de pensamientos, que queremos hacer una cosa y hacemos otra. Nos desviamos, queremos hacer el bien y nos desviamos y empezamos a hacer las cosas al revés. Pero nuestro Señor nos está diciendo que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir creciendo y empezar a ser celestiales, porque nosotros vamos a un lugar donde no existe el pecado, a un lugar donde lo terrenal no existe, a un lugar donde los pensamientos tienen que ser completamente de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos adelante en Primera de Reyes 18:21. Escrito está, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Lo que podemos ver, hermanos, es de que se muestra una mente o una cabeza doble o dual o mixta que no sabían. Y ellos vieron lo que Dios hizo con Elías, hermanos. Y ellos todavía estaban en ese punto de no sabían a qué lado inclinarse. Hermanos, eso pasa también con nosotros. No solamente pasó en ese tiempo atrás, sino que pasa ahora. Porque decimos ser una cosa, estamos alabando al Señor, buscando de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa cuando nos vemos, digamos, en esa jungla allá afuera, en el mundo? Estamos, viviendo de lo que Elías le estaba diciendo a este pueblo, que nosotros también empezamos a ser duales. Una vez decimos que sí, al día siguiente decimos que no, o inclusive muchas veces cuando escuchamos de la palabra de Dios, en el momento nos metemos con él y decimos: sí, Señor, tú conoces mi corazón, sí, Señor, te he fallado, hoy me arrepiento, aquí estoy delante de tu presencia. En fin, entregamos realmente de corazón todo delante de la presencia de Dios, lo ponemos a sus pies como debe de ser. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando termina el servicio, salimos o termina esta transmisión y alguien nos hace enojar o hay un comentario que no es agradable para nosotros? En ese instante pasa de que se nos olvidó lo que ya recibimos. Y empezamos a tener esa mente dual, hermanos, esa mente mixta de que decimos que sí y después que no. Empezamos a ser tibios, como dice la palabra de Dios, porque por un lado estamos diciendo que sí, después ya nos desviamos y decimos que no. Entonces, esta es nuestra batalla. Pero el Señor es fiel y justo, que cuando pasa todo este tipo de cosas, Él dice: hey, recuerda lo que acabas de decir hace unos minutos, lo que dijiste ayer. Arrepiéntete, vuelve una vez más, vacía, como lo encontramos, tenemos que vaciar una vez más nuestra mente, vaciarla en Él. Amén. Vamos a Corintios, 1 Corintios 2:16. Escrito está: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros le recibimos a Él. Porque ahora Él vive en nosotros y se supone que cuando nosotros le recibimos,
Tenemos esa mente de Él. Ya no pensamos de la misma manera. Las cosas, hermanos, las vemos de diferente manera. Antes, por ejemplo, yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias diferentes, pero al final nos damos cuenta de cuando el Señor empezó a trabajar en nosotros, éramos de una manera. Pero si vemos ahora lo que somos en este momento, podemos darnos cuenta que tanto hemos cambiado. Muchos de nosotros, lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, cuando antes, por el más mínimo detalle, nos ofendíamos, nos enojábamos o inclusive señalábamos. Ahora, hermanos, podemos voltear a ver atrás y ver todo lo que ya se ha quedado atrás y podemos ver que ahora nuestro Señor Jesucristo nos está ayudando. ¿Por qué razón? Porque tenemos su mente. Y cuando pasan este tipo de cosas que hemos dejado atrás y vuelven a querer venir en esta batalla espiritual que tenemos, recordamos, no, Señor, tú ya me sacaste. Y empezamos a buscarle a Él y le decimos, Señor, ¿sabes que yo te pertenezco a ti? Y tenemos que hacerlo constantemente, hermanos, no olvidarlo, no dejarlo, oh, ayer ya lo hice, hace tantos días lo hice. No, tenemos que hacerlo constantemente, diariamente. Leemos, por favor, Primera de Corintios 15:31. Escrito está, os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Amén, bendito eres, Señor Jesucristo. Nos está dando la palabra, nos está diciendo que cada día tenemos batallas, cada día tenemos luchas. Muchas veces los jóvenes, lo he dicho muchas veces, tienen batallas con lo que se mueve allá afuera, con las modas, con las extravagancias, con esto que ha salido, con aquello, con lo otro. Es cierto, ¿no? Como jóvenes los atrae, quieren de eso, o muchas veces hacen las cosas y caen en eso, pero tienen que recordar que nosotros diariamente tenemos que entregarle y arrepentirnos, Señor, me equivoqué, te volví a fallar, porque hermanos, tenemos que reconocer que todos los días nos equivocamos, pero va a llegar el momento en que nos estamos arrepintiendo y arrepintiendo, que cuando menos nos demos cuenta, ya no vamos a fallar. Y ese es el objetivo, no fallarle a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos diariamente, como dice aquí la palabra, que cada día muero. ¿A qué se refiere? A morir a todo aquello que le gusta a la carne, que lo que le gusta al viejo hombre, que le gusta a nuestra vieja naturaleza. Todos los días tenemos que venir y ir a esa cruz y ahí clavar todo eso que nos gustaba. ¿Sabes qué, Señor? Te lo entrego una vez más. Si volví a caer en esto, hoy me arrepiento y vengo a los pies de tu cruz y lo vuelvo a clavar y tenemos que hacerlo diariamente. Tenemos estas batallas diariamente, hermanos, pero tenemos que ver que nuestra mente tiene que ser vaciada, nuestra cabeza todos los días tiene que ser vaciada. Vamos a leer Marcos 10 del 17 al 23. Lo voy a leer en mi Biblia, hermanos. Escrito está. Marcos 10, permítanme un momento. Gracias, Señor Jesucristo. Marcos 10 del 17 al 23. Escrito está. Al salir él para su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto que he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, hermanos. Vemos la palabra y vemos que
Este hombre tenía riquezas materiales. Amén. Muchas veces nosotros tenemos riquezas espirituales, pero eso es bueno. Pero muchas veces nosotros tenemos riquezas carnales en nuestra carne, que queremos aferrar a eso. Y el Señor no quiere eso de todos nosotros. Pero vamos a ver qué significa cruz o crucificar, qué es lo que le pidió el Señor Jesús a este joven. En hebreo significa macaba, que significa perforar, significa abertura, un hoyo, penetrar, clavar, agujerar. Esto es lo que significa cruz o crucificar. ¿Por qué precisamente, hermanos, nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué precisamente la salvación llegó mediante la cruz? ¿Por qué mediante ese camino? ¿Por qué no hubo de alguna otra manera tener la salvación? Y si vemos que si nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y estuvo ahí, fue por algo para nosotros, que nosotros desbaratamos, que nosotros distorsionamos y ensuciamos al pecar. Por eso Él fue a la cruz. ¿Qué fue esto tan notable? Que es una pregunta. ¿Qué fue esto tan notable que tuvimos o hicimos para que el Señor tuviera que ir al Calvario con su corona de espinas, que abrió su cabeza, los clavos que perforaron sus manos y sus pies, y la espalda que perforó sus entrañas, y el látigo, hermano, que abrió surcos en su espalda? Podemos ver todo el sufrimiento que Él pasó. En la actualidad, hermanos, a muchos de los hermanos que trabajamos en construcción me han de comprender, y hermanas, amas de casa, jóvenes, cuando nosotros nos lastimamos, cuando nos machucamos, casi queremos llorar. Cuando fue un machucón y salió tantita sangre, ¿qué hacemos nosotros? Digámoslo así, pegamos el grito en el cielo: ay, me lastimé y esto y aquello. Nos quejamos, está bien, pero veamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa cruz por cada uno de nosotros, y podemos ver que Él fue perforado, Él fue abierto, Él fue penetrado, Él fue clavado, Él fue agujerado. Y nosotros, por un simple machucón, ya nos sentimos morir. Sabemos que son circunstancias diferentes, pero podemos ver al final todo lo que Él pasó por cada uno de nosotros. Su cuerpo fue abierto en surcos, grietas, hoyos, pozos, perforaciones, y todo ¿para qué, hermanos? Para nosotros. Amén. Bendito eres, Señor Jesucristo. Vamos a leer Santiago 3, versículo 6. Escrito está: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Oh, Señor Jesucristo. Cuando vemos, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos, y vuelvo a recalcar, cuando nosotros nos machucamos, no sé qué tantas palabras salgan de nuestra boca, pero si es todo lo contrario, es agradeciendo: gracias, Señor, este golpe me está doliendo, pero ¿sabes qué, Señor Jesucristo? En este momento recuerdo que tú sufriste en esa cruz del Calvario, y eso no es nada. Eso es lo que tiene que salir de nuestras bocas, hermanos, de nuestra lengua, no la queja, no la murmuración, no el decir, quejarnos, hermanos. Tiene que salir todo lo contrario, porque estamos viendo que ella misma es inflamada por el infierno. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya vive en nosotros, tenemos su mente. Cuando nos pasen estas circunstancias, que puede ser en cualquier instante, en cualquier momento, hermanos, de nuestra boca, nuestra lengua tiene que decir: gracias, Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, al ir al Calvario, produjo una sustancia espiritual que pudiera abrir estos pozos, hermanos, en nosotros.
esos pozos, esas perforaciones y esos hoyos de nuestra rueda de la creación o también nuestra triple naturaleza. Cada uno de nosotros tuvimos esas aberturas, esos canales y estos conductos en buen estado, pero eso fue allá en el principio, desde nuestra creación. Pero a causa del pecado se obstruyeron, se taparon. Ahora nosotros tenemos que pelear con todo esto, buscando de nuestro Señor. Así nosotros tenemos también físicamente estos canales, estos conductos, estos pozos que comunican nuestro exterior con nuestro interior. Por ejemplo, cuando hace frío, nuestra piel se pone chinita y empezamos a buscar un suéter porque, oh, tengo frío. Entonces podemos ver cómo nuestro exterior se comunica con nuestro interior y todavía se comunica con nuestra mente. Nuestra mente empieza a pensar, el frío, ¿qué tengo que hacer? Un suéter, una chamarra, una sudadera. Empezamos a ver cómo lo natural es espiritual, lo natural tiene reflejo de lo espiritual. Entonces, recalco hace un momento, ese golpe que va a traer dolor y va a traer pensamientos. Cuando venga ese golpe, tiene que venir a nuestra mente y dar gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por todo esto. Oh, bendito eres, Señor Jesucristo. Hermanos, esto es todo por mi parte, por el día de hoy. Vamos a tener una segunda parte, pero quiero que por favor en sus casas lean Ezequiel 28:13. Con este versículo, primeramente Dios, la próxima vez vamos a empezar y tenemos que entender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, al ir a esa cruz, al derramar de su sangre en esa cruz, a través de sus poros, a través de esas llagas, a través de esos hoyos, tiene un significado para nosotros en nuestra vida actualmente. Él abrió toda esa sustancia de Él para que ahora que nosotros tenemos también esos canales, esos pozos, sean llenados con esa sangre. Inclusive la cruz donde fue clavada en ese hoyo también se llenó de sangre. Nos está hablando en lo natural. Con esa sangre se llenó ese hoyo, ese pozo. Entonces los hoyos que nosotros tenemos, nuestros canales tienen que ser llenados también con esa sangre espiritual que nos limpia, con esa sangre espiritual que nos perdona de todo pecado. Amén, bendito eres, Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que por alguna razón que nosotros distorsionamos, nuestro Señor Jesucristo vino a morir en esa cruz y algo tienen que ver todas esas llagas, todas esas perforaciones, todos esos látigos arrancando de su piel. Hermanos, tenemos que seguir aprendiendo y día a día morir a nuestra mente carnal y decirle a él, Señor Jesucristo, te entrego esta mente carnal. Como dice la palabra, cada día morir a nuestros malos pensamientos, cada día venir y entregarle eso. No decir cada tercer día, cada que me acuerde, es diariamente, hermanos. No solamente de dolor tenemos que entregar eso, sino de todos los pensamientos que vienen y nos bombardean, que nos invaden, que el enemigo está poniendo ahí. Sabemos que ahorita está trabajando muchísimo más rápido, de una manera tan, lo voy a decir de esta manera, eficaz. Porque inclusive en este momento, principalmente nosotros los cristianos, estamos siendo bombardeados por todas partes. Este enemigo está haciendo hasta lo imposible para que nosotros resbalemos y caigamos. Pero recuerden, diariamente tenemos que estar yendo a sus pies y estar recordando, Señor, gracias porque me salvaste en aquel momento, pero hoy estoy aquí una vez más y te agradezco por esa sangre que me limpió, esa sangre que me ha purificado. Tenemos que clamar diariamente esa sangre, tenemos que entregar y vaciar diariamente nuestras cabezas carnales, hermanos, nuestra mente y entregárselo día a día, hermanos. Hermanos, esto es todo por mi parte. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo aprendido. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta lección que tú nos has enseñado una vez más. Gracias porque tú estás ahí, porque tú no te alejas, porque tú quieres que vayamos y estemos viviendo en ese lugar que tú estás preparando para cada uno de nosotros en esta hora. Te entregamos todo aquello, Señor, que nos ha estado estorbando. Circuncisa este corazón, Señor. Quita todo aquello que sigue estorbando para seguir caminando. Ven y límpialo, Señor, con esa sangre poderosa, con esa sangre espiritual. Llénanos
gobiernanos, Señor Jesucristo, nuestros pensamientos, porque tú vives en nuestra mente, Señor Jesucristo, tu palabra lo declara. En esta hora te damos gracias por todo lo que vas a seguir haciendo, por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer. Bendice a cada uno de mis hermanos, cuídalos, guárdalos. Llévalo, Señor Jesucristo, conforme a tu voluntad en este caminar espiritual, en este camino crucificado, Señor Jesucristo. Queremos llegar ante ti, Señor Jesucristo. En esta hora te damos gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado, por todo lo que hiciste a través de tu Hijo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.